Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Ucrania llama a frenar a Rusia antes de que se extienda el conflicto y justifica su gasto en armamento militar para defenderse en la guerra. El Papa León XIV exhorta a rezar el rosario todos los días de octubre pidiendo la paz. Gaza en las Sagradas Escrituras. 2 sacerdotes reflexionan sobre las menciones a este territorio en el Antiguo Testamento. El gobierno de Trump eleva a $100.000 el costo de solicitud de visa para trabajos especializados. Una abogada advierte del impacto en migrantes cualificados y empresas tecnológicas. En el mes de la Biblia, un sacerdote nos explica por qué leerla transforma nuestra vida diaria. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en el segundo día de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 140 jefes de Estado y naciones debatiendo sobre los problemas que afectan al mundo. Durante su intervención, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, implora a los gobernantes a ayudar a detener la ofensiva rusa en su contra. Detener a Putin ahora es más barato que intentar proteger todos los puertos y todos los barcos de los terroristas con drones marinos. Detener a Rusia ahora es más barato que preguntarse quién será el primero en crear un simple dron con una ojiva nuclear. Por lo tanto, debemos utilizar todo lo que tenemos por obligar al agresor a detenerse. Y solo entonces tendremos una oportunidad real de que esta carrera armamentística no termine en una catástrofe para todos nosotros. Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Donald Trump, mediador por la paz en este conflicto, también habló en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sobre esto y más de su intervención de este martes, informan nuestros colegas del noticiero de EWTN en Estados Unidos. Con la presencia de miembros de su gabinete y la primera dama observando, el presidente Donald Trump habló de la guerra en Ucrania, criticó a China e India por financiarla, principalmente al comprar energía rusa, y reprochó a las naciones europeas por comprar petróleo y gas ruso mientras luchan contra Rusia. Lo calificó de vergonzoso. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo. Sobre la guerra en Gaza, el presidente Trump instó a que se alcance un cese al fuego, culpó a Hamás de rechazar la paz y criticó a algunos de los asistentes a la asamblea que escuchaban su discurso. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como para alentar que siga el conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino, lo que supondría una recompensa demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus horribles atrocidades. El presidente Trump también criticó a otros países por la inmigración y el cambio climático. Dijo que las Naciones Unidas están empeorando la migración y que los inmigrantes ilegales están llegando en masa a Europa. No es sostenible y como optan por ser políticamente correctos, no hacen absolutamente nada al respecto. El presidente Trump añadió que las naciones están siendo abrumadas por personas con costumbres y religiones diferentes y que es hora de poner fin al experimento fallido de las fronteras abiertas. Tenemos que resolver el problema en sus países, no crear nuevos problemas en los nuestros. El presidente Trump declaró ante la Asamblea que eliminará las energías renovables que llevan un nombre equivocado. Todo lo verde está en bancarrota. Eso es lo que representa y no es políticamente correcto. Me criticarán mucho por decirlo, pero estoy aquí para decir la verdad. No me importa. El presidente Trump también criticó el calculado impacto del cambio climático. En mi opinión, es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. El Papa León XIV recordó que la Santa Sede respalda desde hace años la solución de consolidar 2 estados, Palestina e Israel, para el fin del histórico conflicto entre ambas naciones, pero subrayó que es necesario encontrar un camino que respete a ambos pueblos. Así dijo a la prensa este martes desde Castel Gandolfo. El pontífice lamentó que hoy no haya voluntad de escucha por parte de Israel. Afirmó con preocupación que el diálogo está roto. ¿Y cuáles serían las consecuencias de la solución de 2 estados o el reconocimiento de un Estado palestino como medida para el fin de la guerra entre Israel y Hamás? Escuchemos parte del análisis del experto en geopolítica Alberto Fernández en entrevista con EWTN Noticias esta semana. Bueno, claro, el problema en principio decir, bueno, estamos en favor de 2 estados o reconocemos 2 estados, ¿verdad? Eso en principio
parece una posición muy razonable. El problema es reconociendo un Estado que no tiene fronteras, todo el lío, todo el catástrofe del asunto en el terreno sagrado, en Palestina, en Israel, es asunto de fronteras. ¿Quién manda dónde? ¿Quién controla qué? Es política de prioridad de Hamás, que ellos quieren tomar posesión del Estado palestino. Ellos quieren derrocar el gobierno de la autoridad palestina y tomarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los países de Occidente acaban de reconocer un futuro Estado islamista, radical, terrorista en territorio palestino. Y entonces ese es el problema, la incertidumbre del reconocimiento. El Papa León mantiene comunicación telefónica constante con el único párroco en Gaza. Este martes dijo que gracias a Dios la parroquia de la Sagrada Familia se encuentra bien, aunque las incursiones militares israelíes se acercan cada vez más. Escuchemos al párroco Gabriel Romanelli en su reciente video de actualización. Hola queridos hermanos, espero que estén bien. La piedad, además de ser un don del Espíritu Santo, es una virtud absolutamente necesaria. Los bombardeos siguen muy fuertes, se escuchan muy fuertes, llegan esquirlas y sonidos, no obstante que algunos sí están a 200, 300 metros, están a 500 metros, 700 metros, se escucha muy fuerte. Ni imaginar la gente que está al lado o está en esos lugares. Todos los días hay muertos y más muertos. Nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios para tratar de ser más buenos, incluso en las pequeñas cosas, rezando por todos. Esta semana en Roma un grupo de sacerdotes marchó hacia el Parlamento italiano con carteles como Cristo murió en Gaza y por una paz desarmada y desarmadora. Bajo el nombre Sacerdotes contra el Genocidio, el grupo representa a más de 1000 sacerdotes de 34 países, que también rezaron por el fin de la guerra en una iglesia de Roma. La manifestación se dio en medio de protestas masivas en toda Italia, exigiendo solidaridad con Gaza contra la crisis humanitaria y criticando la pasividad del gobierno italiano y la Unión Europea. En la Asamblea de la ONU, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó que su país reconocería el Estado palestino solo si se excluye al grupo terrorista Hamás de cualquier rol gubernamental y todos los rehenes son liberados. En la Biblia hay un libro del Antiguo Testamento que cobra un especial significado en esta coyuntura de guerra en la Franja de Gaza. En la Escritura se menciona la ciudad de Gaza y los jueces que Dios envía para ayudar a su pueblo. 2 sacerdotes explican el mensaje que tiene esto hoy. Veamos el informe de Abel Camasca. Gaza, el lugar donde se desarrolla una cruenta guerra entre Israel y Hamás, es mencionada varias veces en la Biblia. En el libro de los jueces, por ejemplo, se narra que los israelitas eran oprimidos por los madianitas y otros pueblos, adoradores de dioses paganos. Acampaban frente a ellos y destruían los productos del suelo hasta los confines de Gaza. No dejaban víveres, ovejas, bueyes ni asnos en Israel. Ante esto, Dios escoge a un hombre humilde llamado Gedeón para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Él logró reunir a más de 30,000 hombres, pero Dios le redujo el número para mostrar su grandeza en lo pequeño. Entonces con 300 hombres venció al gran ejército madianita y así se dieron cuenta de que realmente la victoria era del Señor, cosa que también nos pasa a nosotros muchas veces, que nos creemos que hacemos las cosas y encima se ve clarísimo que es Dios el que las ha hecho, ¿no? Gedeón, después de la victoria, quedó al frente de su pueblo durante muchos años como gobernante puesto por Dios. En estos días, la ofensiva israelí para tomar la ciudad de Gaza lleva como título Carros de Gedeón II. La campaña fue aprobada en agosto, luego de su primera fase iniciada en mayo. Al parecer, su objetivo es alcanzar la paz, tal como lo hizo el juez Gedeón. Pero esto lo utilizan por conveniencia, pienso yo, no creo que se relacione en nada con las batallas de Gedeón, ni siquiera con las creencias del pueblo que seguía a Dios en el Israel de entonces. El libro de los jueces narra también que los israelitas fueron dominados por los filisteos, quienes adoraban a otro dios pagano,
Pero Dios suscita a un varón con una fuerza descomunal que los ataca. Así aparece Sansón, que desde el principio tiene una serie de dones que son completamente fuera de la normalidad. Con lo cual, Sansón es un juez, es parte de las personas que consolidan el pueblo de Israel en ese tiempo de estancia en la tierra prometida. Sansón se enamora de Dalila, quien hace un pacto económico con los filisteos. Ella le insistía en que le dijera el secreto de su fuerza. Luego de engañarla varias veces, Sansón le dice que era su cabello. Dalila lo duerme y manda que se lo corten. Él pierde su fuerza. ¿Por qué pierde la fuerza? Porque deja de ser leal a Dios. Porque como que piensa que él puede pasar por encima de todas las cosas. Y esta combinación de lujuria más un autoconvencimiento de que él es el poderoso hace que se vaya volviendo tan egoísta que no le da importancia a esos mensajes claros, ¿no? De que esta chica no era buena, de que podía traer el mal para su pueblo. A Sansón lo toman prisionero y le vacían los ojos. Luego fue llevado a Gaza. Los príncipes filisteos hicieron una fiesta y la gente se burlaba de él. Sansón, arrepentido, invoca a Dios su fuerza, empuja 2 columnas que sostenían el recinto y muere junto a muchos filisteos. Y donde está ahora Gaza City sería el enclave donde también Sansón murió. La guerra es un terrible mal para la humanidad. Y tener ahora el recuerdo de Sansón, que también murió en esa misma tierra, nos puede apelar a todos para que intentemos rezar más por estos que están sufriendo ahí mismo. De acuerdo al libro de los jueces, Dios permitió que Israel sufriera en manos de sus enemigos porque hacían lo que es malo a los ojos del Señor, es decir, adoraban a dioses paganos y se mezclaban con lo profano. Por ello suscitó a profetas y jueces para indicarles que la verdadera paz solo se puede alcanzar con lo que es agradable al Señor. Esta mañana en el Vaticano el Papa León recibió a cientos de fieles de todo el mundo que cada miércoles acuden para escuchar su catequesis. Esta vez les dejó un encargo fundamental para contribuir a la paz global. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Miles de fieles participaron de la audiencia general impartida por el pontífice esta mañana aquí en la Plaza de San Pedro. A pocos días de finalizar el mes, el pontífice quiso hacer una petición especial. El mes de octubre ya cercano, en la Iglesia está dedicado especialmente al Santo Rosario, por el que invito a todos, cada día del próximo mes, a rezar el Rosario por la paz, individualmente, en familia, en comunidad. Tras estas palabras, el Santo Padre invitó a los empleados del Vaticano a unirse al rezo del Rosario dentro de la Basílica de San Pedro todos los días del mes a las 7 p.m. El Papa también dirigió una invitación a los peregrinos. En concreto, la tarde del sábado 11 de octubre a las 18 horas, lo rezaremos juntos aquí, en la Plaza de San Pedro, en la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. El 12 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Tras estas palabras, el Papa recordó que el mismo 11 de octubre se celebra el aniversario del Concilio Vaticano II. En 2025 se cumplirán 63 años desde su apertura. El pontífice dedicó gran parte de esta audiencia general al tema de la misericordia, en el que subrayó que la misericordia divina no tiene límites. E anche l'inferno quotidiano della solitudine, della vergogna. Es también el infierno cotidiano de la soledad, la vergüenza, el abandono, la fatiga de vivir. Cristo entra en todas estas realidades oscuras para darnos testimonio del amor del Padre. No para juzgar, sino para liberar. No para culpar, sino para salvar. Lo hace sin alboroto, de puntillas, como quien entra en una habitación de hospital para ofrecer consuelo y ayuda. Come chi entra in una stanza d'ospedale per offrire conforto e aiuto. El Papa añadió que en ello consiste el concepto de la redención, que la Iglesia entiende como el camino a la salvación. E se a volte ci sembra di toccare il fondo, Y si a veces nos parece que hemos tocado fondo,
Recordemos, ese es el lugar desde el que Dios es capaz de comenzar una nueva creación. Una creación hecha de personas levantadas, de corazones perdonados, de lágrimas secadas. El sábado santo es el abrazo silencioso con el que Cristo presenta toda la creación al Padre para reconducirla hacia su plan de salvación. Per ricollocarla nel suo disegno di salvezza. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno de Trump aumenta a $100.000 el precio de la visa para trabajos especializados. Una abogada advierte de las consecuencias. Además, en el mes de la Biblia, un sacerdote experto recomienda leerla como corazón de la fe y guía diaria. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En los últimos días, el gobierno de Donald Trump elevó la tarifa de las solicitudes de visas para trabajadores extranjeros especializados de $215 a $100.000. Sobre esta decisión entrevistamos a Pilar Vázquez, abogada especialista en Derecho Internacional del colectivo Mujeres Libres en Washington, D.C., Estados Unidos. Pilar, bienvenida a EWTN Noticias. Es un gusto, muchas gracias. Pilar, cuéntenos cuál es el argumento del gobierno para elevar a $100.000 las solicitudes de visa para trabajadores cualificados. Sí, mira, este es un cambio muy importante. Primero te quiero explicar que este tipo de visa es para profesionistas especializados. O sea, este tipo de visa, para poderla tener, es la empresa la que tiene que aplicar y pedir a este migrante por alguna cuestión específica de necesidad en su empresa y que este migrante tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo este trabajo. Entonces, este tipo de visa ha sido utilizado a través de los años por muchas empresas, sobre todo de tecnología, y también por empresas emergentes, como se conocen como startups en los Estados Unidos, ya desde hace varios años. Pensemos en ingenieros, en científicos y otro tipo de profesionistas especializados. Y bueno, ahora este fin de semana fue la locura porque el presidente Trump, a través de una orden ejecutiva, que esto no es una legislación, que quede claro, esto puede cambiar en el momento que entre el siguiente presidente, pero por ahora, durante el mandato de Trump va a ser así, y obviamente yo creo que vamos a ver que este caso, que esto se va a llevar a cortes y se va a pelear, pero por ahora los que van a tener que pagar esta cuota de $100.000 por cada persona que quieran que trabaje en su empresa con este tipo de visas son los empleadores. Entonces es un cambio radical enorme y pues vamos a ver consecuencias, yo creo que muy importantes para estas empresas aquí en los Estados Unidos. Precisamente sobre consecuencias, ¿cuáles van a ser las que tendrá en los trabajadores extranjeros esta decisión? Pues mira, yo creo que vamos a ver que va a haber muchísimo menos solicitudes que en años pasados de este tipo de visa, porque es una cuota bastante alta, ¿no? Entonces se van a pensar 2-3 veces antes un empleador, aunque sean estas grandes empresas, en pedir una visa H-1B para algún profesionista especializado. Van a realmente tratar de ver qué otra forma pueden cubrir este tipo de trabajo en sus empresas. Entonces yo creo que vamos a ver un número muy diferente para el año que entra, 2026, del número de este tipo de visas que se pidan. Y la otra, consecuencia muy importante, también tenemos que decirlos, es que pues Estados Unidos ha sido un gran país y líder, sobre todo en este tema de la tecnología. Justamente por eso, la mayoría de estas empresas de tecnología que podemos pensar como en Apple, como en SpaceX, como en otro tipo de empresas, Instacart y Notion, han sido comenzadas por migrantes que estaban aquí en los Estados Unidos, cofundadores, muchos de ellos, de estas grandes empresas, y que han traído pues lo que ellos habían aprendido no solo en sus propios países, sino también muchos de ellos ya hicieron alguna maestría o doctorado acá en los Estados Unidos y se quedaron y comenzaron este tipo de empresas. Entonces, que Estados Unidos atraiga a gran número de estas personas, que son personas que traen cuestiones muy innovadoras, que por lo que hoy en día Estados Unidos es uno de los líderes, es esto. Entonces, parece que Estados Unidos está dando un tiro en el pie
al llevar a cabo este tipo de políticas en las que pues mucha gente ya no va a poder venir a trabajar en este tipo de empresas. Y ante ese cambio, Pilar, ¿qué recomendaciones daría usted legales a aquellos trabajadores o empresas, como usted bien menciona también, que consideran una solicitud de esta visa? Mira, primero que nada aclarar que esto pasó durante el fin de semana. Mucha gente se desesperó mucho, sobre todo los que tienen hoy en día ya una visa H1B, pensando que los empleadores iban a tener que pagar este cuota para ellos poderse quedar acá en los Estados Unidos. Entonces, si tú hoy en día ya tienes una visa H1B, no tiene que tu empleador pagar estos $100,000. Estos $100,000 van a ser para las visas que se pidan de 2026 en adelante, es cuando se va a tener que pagar esta. Si tú vas a renovar, porque esta visa se renueve cada cierto número de años, entonces nada más se va a pagar lo que siempre se había pagado, no los $100,000. Se van a pagar para los que por primera vez se va a pedir una visa H1B. Entonces eso es muy importante aclararlo. Mira, esto ya pasó en 2016 cuando Trump fue presidente la primera vez. Esto ya pasó en la que pues se redujo por mucho el número de visas que se estaba pidiendo. Muchos de los graduados de maestrías y doctorados de otros países no tuvieron oportunidad de tomar un trabajo acá en los Estados Unidos y pues se regresaron a su país o encontraron alguna oportunidad en otro lado. Eso es lo que realmente va a suceder ahora con este tipo de restricciones tan fuertes que están habiendo. Entonces, es lo que te digo, lo que va a pasar es que esta gente profesionista especializada va a buscar trabajo en algún otro país. Entonces, en lugar de Estados Unidos tener las mentes más brillantes del mundo venir a estudiar aquí y quedarse a trabajar aquí, pues van a ir a algún otro país donde les ofrezcan algún trabajo y una visa en la que ellos se puedan quedar. Así es, Pilar Vázquez, muchísimas gracias por la explicación. Saludos. ¿Por qué un católico debería leer la Biblia y cómo lee la Biblia un católico? Son dos preguntas claves en las que podemos reflexionar durante este mes de la Escritura, y para tener una respuesta verdaderamente satisfaciente a esa pregunta tan importante, estamos con el padre Ricardo Aguilar Hernández. Él es doctor en teología bíblica y nos habla desde Tecámac, cerca de Ciudad de México. Padre Ricardo, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, Pater. Pues, Pater, la pregunta que nos nace a todos en este momento, quisiéramos saber justamente por qué un católico debería leer la Escritura. Sí, mira, básicamente todo católico debería leer la Biblia porque en ella encuentra el corazón mismo de la fe y además porque es fuente de vida al ser un encuentro con Jesucristo vivo. Y te lo puedo desarrollar, por ejemplo, en los siguientes puntos. Primero, la Biblia es importante porque contiene la palabra de Dios. Para la Iglesia, la Biblia no es simplemente un conjunto de escritos, sino la palabra de Dios que Él nos comunica para nuestra salvación. Esto significa que al leerla no solo se estudia historia o literatura, sino que nos encontramos ante un documento que da testimonio de las acciones de Dios en la historia del pueblo de Israel o de la comunidad eclesial, y ahí vamos descubriendo la finalidad para la cual Dios se ha revelado, que es precisamente para asociarnos a su vida divina. Segundo punto es porque la Biblia es también fuente de fe y alimento espiritual. La Biblia, efectivamente, al comunicarnos la palabra de Dios, no solamente es una memoria de eventos pasados, sino que nos muestra que necesitamos siempre de Dios, necesitamos, construir y conducir nuestra vida en el marco o en el horizonte de lo que es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es nuestra felicidad, nuestra salvación plena. Y entonces por eso tenemos en el diálogo de Jesús con el demonio, ¿no? Ahí en las tentaciones del desierto, en Mateo 4, que ciertamente no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que la Biblia se convierte en alimento para la vida de la persona, así también como lo es la Eucaristía, que nos alimenta sacramentalmente. Tanto así, Padre, que recuerdo justamente para nuestro público, tal vez no lo sepan, que de estas 4 indulgencias plenarias que la Iglesia recomienda para cualquier día, una de ellas es leer la Escritura como lectura espiritual por al menos media hora. Y la Iglesia nos está invitando justamente a esa fuente de agua viva, ese alimento espiritual del que usted habla. Así es.
Luego, en un tercer punto, en un tercer espacio, tenemos la lectura de la Biblia en la liturgia. O sea, recordemos que cada misa y cada sacramento contiene también en su rito lecturas de la Sagrada Escritura. Tenemos, por ejemplo, salmos, primera lectura, puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. Tenemos el texto mismo del Evangelio, donde Cristo nos habla directamente a nosotros. Por eso un católico que lee la Biblia en casa comprende mejor la misa. O sea, puedo preparar mi participación en la misa mediante la lectura del texto. Para eso puede ayudar, por ejemplo, tener un misal mensual o el misal dominical anual, donde yo puedo tener en contacto con la palabra de Dios, la voy reflexionando, la voy interiorizando antes de participar en la misa. Y ya cuando participo en la misa, ya puedo vivir la palabra en comunión con mis demás hermanos dentro de la comunidad eclesial. Qué importante preparar ese encuentro, como usted dice, padre, para poder aprovecharlo al máximo, porque Dios nos quiere hablar y si estamos preparados vamos a estar más atentos a lo que nos quiere decir. Así es, así es. En un cuarto punto, yo propongo también que se pueda ver la Biblia como una guía para la vida diaria. Porque la Biblia no es un contenido abstracto, sino es ese espacio donde Dios habla con nosotros, donde nos despierta la confianza en Él, la alegría, también nos despierta el agradecimiento, ¿verdad? Porque somos dignos del amor de Dios, desde el enfoque mismo de Dios, y Él viene a nuestro encuentro, Él trata de sanarnos, trata de levantarnos, trata de orientarnos también y fortalecernos en nuestra interioridad para dar un mejor servicio a los demás dentro del contexto eclesial. Entonces, todo esto nos ayuda a vivir en fidelidad el Evangelio en los diversos contextos en que nos movemos todos los días. Y claro, la Iglesia también siempre nos indica de que la Escritura debe ser leída cada texto en su contexto, que es el contexto, digamos, inmediato, también el contexto, digamos, de todo el libro en el que está o el texto en el que está y el contexto también de toda la Escritura y demás de toda la riqueza de la doctrina cristiana para poder verdaderamente interpretarlo como católico justamente, ¿no? Y no caer en tal vez un texto, usarlo contra la Escritura o contra la doctrina. Exacto. Sí, o sea, toda lectura de la Biblia debe marcarse dentro de la lectura eclesial, ¿verdad? Por eso el magisterio nos da orientaciones. Hay diversos documentos como Dei Verbum, Interpretación de la Biblia en la Iglesia, la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, que nos van dando orientaciones para precisamente interpretar la Biblia dentro de un contexto eclesial. Padre Ricardo Aguilar Hernández, doctor en Teología Bíblica, gracias por habernos ayudado también a entender este importante tema y esta práctica de la lectura espiritual de la Escritura. Sí, gracias a ti. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.